como lo Llevas quiero el tu mismo hijo. corte de pelo que mi ¿Eh? hijo. ¿Mm? De hecho, me gusta llevarlo más largo, de lo que lo llevo. Soy más... Ujú. Que mi pelo le pasa como a mi madre, se me pone... Soy leonino. Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben, también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña, es que me estoy quedando ya sin presentaciones, la poeta sin prisa Ana Vidal. Jolines, pues yo creo que tengo siempre mucha prisa. Sí, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Fernando. pero la gente en Canarias tiene prisa. Pues sí, también, porque como llegan una hora tarde a todo, pues tienen Claro, más prisa. Lo que pasa es que tienen un carácter aplatanado, la digamos, plata. entonces no se nota. Es una prisa extraña, una prisa lenta. Aplatanado de Canarias. Septiembre, episodio 40 y no sé cuánto. 44, creo, No, 45 será ¿no? por lo menos, ¿eh? Sí, 44 Sí. creo que fue ya, ¿eh? Vale, es que el 42 fue 42 y el 43 y el 44 ni los hemos nombrado. Han Eh, pasado a ser los episodios detrás del 42. Este es el mes Que, 9, será 45, 36 más 9, sí, 45. 45, muy bien. Estamos en el, ¿has visto? Estamos en el mes de septiembre del 2022, episodio 45. ¿Qué tal? Bien, bien, pues aquí ya cerrando las vacaciones, como quien dice, cerrando el verano. Cerrando el Bueno, verano. todavía queda un poco de tiempo de verano, pero ya poquito y se nota que los días son más frescos y más cortos Mm, y sobre todo pues que no, ya no hay vacaciones y todo eso. Apenas 20 días desde que se publique esto hasta que acabe Mm, el verano y empiece el otoño son casi 20 días. Y como siempre, pues como en verano no somos muy vagos, muy vagos, muy vagos, muy vagos. No solemos hacer ninguna de las secciones habituales y lo que nos dedicamos es a leer libros y a comentarlos y ya está, ¿no? Y es mucho más ¿Has sencillo. leído mucho? Pues se lo estaba mirando ahora antes de empezar y la verdad es que aún he leído alguna cosilla, sí, o sea, me ha sorprendido. He leído bastante más de lo que yo pensaba que iba a leer, he sido más constante. Eh, Como yo siempre estoy haciendo cosas y a mí eso de tumbarme a tomar el sol no me gusta y en fin, estoy más o menos activo. El tiempo para leer más o menos es el mismo todo el año. Pero sí que, la verdad es que sí que he estado leyendo cosas. También han sido novelas más cortas de lo habitual. Casi, Ujú. yo quiero recordar que las últimas que he leído han sido bastante cortas todas. Y Ujú. de eso también íbamos a hablar, ¿no? Sí, Porque tú, por cierto, has leído mucho. Tú sí has leído mucho. bueno, he leído tampoco mucho, 4 o 5 libros, pero bueno, la verdad es que no sé exactamente, hay algún cuento y eso, pero sí, sí que he leído, o sea, ha estado bien porque me encanta eso de que te empieces un libro y te lo acabes prácticamente en el día Ujú. o te dure un par de días, eso a mí me encanta. ¿Tú eres de esas personas que se plantean retos de estos de lectura? Este año tengo que leer 52 libros, uno por semana, o, yo qué sé, o 19, o 36, lo que sea. Eso es que No, yo, dentro de la red, yo sigo muy pocas redes sociales, la verdad. O sea, tengo Instagram que no uso y Twitter que no uso. Y luego aparte, en Reddit sí que a veces entro y miro y sí que hay grupos que se dedican a eso, el reto de los 50 libros, el reto de los no sé cuántos libros y ver la gente y publicar la gente las fotos de los libros que se ha leído en el año o de los que lleva leídos hasta el momento. Y yo digo, pero ¿cómo pueden leer tanto? O sea, no se dedican a otra cosa, es imposible porque no son libritos así pequeñitos, no, no, hay libros que son tochos, dices, ostras, eso no te lo puedes leer en una semana, o sea, salvo que estés dedicado al 100% a eso, no sé. ya, ya, sí. Yo me gustaría plantearme el reto de apuntarme en un año los libros que estoy leyendo, porque luego intento decir, pero ¿qué he leído? Y tengo la sensación de no haber leído, pero es que no sé qué, no me acuerdo de los libros que he leído. Claro, O sea, porque si los miro sé cuáles son, pero no sé. Este verano, por ejemplo, sé que he leído y algunos libros me acuerdo, pero seguro que he leído alguno que ya no me acuerdo que me lo he leído, ¿sabes? Entonces, Pero porque con apuntarlo tú me le- bastaría. tú lees mucho en papel, o casi Sí, todo en me gusta papel. leer en papel, sí. Yo leo más en libro electrónico. En el libro electrónico es fácil. Yo tengo una carpeta que pone leídos en el 22, entonces yo podría entrar ahora y mirarla, lo que he leído. Bueno, Bueno, vamos a a empezar. empezar. Lo que... ¿Qué?
No, pues eso, que lo que hemos hecho para este mes, como lo que he comentado antes, es que como estábamos en plan vago, hemos dicho, vamos a leer 2 libros cortitos, 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 y los comentamos. Cortitos y que además se leen fenomenal, que se leen rápido Mm. y y que son bastante de lectura agradable. ¿Cuál quieres que empecemos? ¿Por el que leímos antes o por el que se escribió antes? Eh, Vamos a empezar por el que se escribió antes, venga. Vale, pues el que se escribió antes es Regreso de un soldado, de Rebecca West. Luego vas a poner aquí Sí. delante la carátula del libro. A mí me llama la atención, bueno, tengo las biografías de los libros de las escritoras, son 2 libros de escritoras. ¿Quieres que lea la biografía de Rebecca Sí, West? venga, léela. Vale. Rebecca West, Londres, 21 de diciembre de 1892, Londres, 15 de marzo de 1983. Nombre de la rebelde heroína de la obra de Ibsen, Rosmersholm. Fue el seudónimo con el que se dio a conocer la escritora, periodista, crítica y feminista inglesa Cecily Isabel Fairfield. Bueno, fue hija de una pianista y un periodista y mujeriego, una pianista escocesa y un periodista irlandés. El padre abandonó a la familia para montar una fábrica de productos farmacéuticos en Sierra Leona y murió solo y arruinado en Liverpool. Su familia trasladó a Edimburgo, donde ella comenzó sus estudios, pero tuvo que abandonar porque enfermó de tuberculosis. A partir de entonces, su formación fue sobre todo autodidacta. En septiembre, esto me parece muy interesante, en septiembre de 1912 inició una íntima amistad con el escritor H.G. Wells, paradójicamente a raíz de una crítica corrosiva escrita contra él. Ambos escritores se hicieron amantes a final de 1913. De esa relación nació Anthony West el 4 de agosto de 1914. Aunque el romance solo duró 10 años, su amistad duró hasta la muerte de Wells en 1946. Luego ella, con 37 años, se casó con el banquero Henry Maxwell Andrews, con el que permaneció hasta su muerte en el 68, y entonces ella regresó a Europa y se instaló en Londres. Estuvo delicada de salud desde 1970 y murió con 90 años tras una larga enfermedad. Estudió arte dramático, fue columnista de un semanario sufragista. También escribió una carta dirigida al diario The Scotsman, publicada en 1907 con el título Las reclamaciones electorales de la mujer. También colaboró con la líder feminista Dora Marsen, escribió en el Daily News y fue portavoz de los ideales socialistas y feministas y colaboró en publicaciones como The New Yorker, The New Republic, Sunday Telegraph y New York Herald Tribune y como corresponsal en The Bookman. Y luego escribió su novela Indisoluble Matrimonio. A ver, después, su siguiente obra fue El regreso del soldado, donde analiza bueno, esto lo hablamos ahora. Sí, mejor. Y El juez también, que es un libro de militancia feminista y aborda temas como la violación o circunstancias sociales de las madres solteras. Luego tiene una de sus principales obras ensayísticas, Cordero Blanco, Halcón Gris, es un estudio sobre Yugoslavia y una crítica al nazismo. Bueno, y tiene otros ensayos también sobre la Segunda Guerra Mundial. También participó en la Guerra Civil Española o creó el Comité de Ayuda a Personas Sin Hogar para Mujeres y Niños Españoles. En fin, esto te cuento de Rebecca West. A mí me parece muy interesante que fuera sufragista inglesa porque son unas sufragistas importantes y bueno, la historia me parece muy interesante en general toda. En Mary Poppins salen sufragistas inglesas. Ah, mira. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas de Mary Poppins? No, no me acuerdo, voy a tener que verla otra vez. Mary Poppins, bueno, Mary Poppins es el ama de cría de los niños. El padre es banquero, entonces está todo el día trabajando y la madre es sufragista, entonces está todo el día de manifestaciones pidiendo el voto para la mujer. Entonces los críos suelen estar solos y se quedan con Mary Poppins. Ajá.
Es curioso porque, bueno, tú eres una mujer muy feminista, ¿no? Y estás muy comprometida con esos temas, pero este libro lo elegí yo sin conocer nada de esto, simplemente porque no sé dónde leí una Lo viste recomendación, en una lista, ¿no? O una algo. lista de libros o de libros cortos para leer o algo así, y salía este y dije, bueno, pues además, mira, pues como es de hace 100 años, en fin, y no sabíamos, vamos, yo ninguno de los dos sabíamos el bagaje de compromiso que tenía Rebecca West. Es muy curioso. Mm, Es muy curioso porque, pues por eso, porque es una tía que pues una vida muy comprometida con, pues como en el feminismo, el sufragismo, con las libertades, con el socialismo, en fin, es curioso, ¿no? Porque no teníamos ni idea, ninguno de los dos, cuando empezamos a leer este libro. sí. Eh, eh, el libro de lo que va es curioso porque está, bueno, está escrito en el año 18, me parece. Es contemporáneo al final de la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo que plantea es una situación en la que un soldado, bueno, un oficial inglés herido en Francia, regresa a su casa y los conflictos que se generan porque, bueno, esto no es un spoiler porque pasa al principio, él viene no sin memoria, o sea, no ha perdido la memoria, sino que ha perdido la memoria de los últimos 15 años, con lo cual él vive en una época en la que estaba con otra mujer, en la que estaba enamorado de otra persona, en la que vivía de otra manera, en la que no conocía a nadie, ¿no? Y es los conflictos que genera eh, en su familia, pues el regreso de este soldado, el regreso del soldado con este trauma. Y es curioso lo que digo porque es contemporáneo, o sea, no había acabado la guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando ella publica el libro. Y yo Ujú. supongo que sería porque en ese momento empezaban a regresar también pues muchos soldados y muchos oficiales del frente. Sí, claro, esto es lo que dice, que habla de los problemas a ver, perdona, los efectos de la neurosis de guerra en los soldados que volvieron del frente tras servir en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Es interesante porque digamos que está un poco, en realidad está un poco dulcificado lo que es el trauma psicológico que Sí. tiene el soldado, ¿no? Simplemente ha perdido los últimos 15 años de manera que sigue muy enamorado de la mujer que estaba enamorado hacía 15 años y ha olvidado precisamente el momento en el que esa relación se terminó y todo lo que ha ocurrido después. Uh Y -huh. se trata un poco para, digamos, para rescatarle, cosa que él no quiere, ¿no? Él no quiere ser rescatado, pero para rescatarle tienen que recurrir a ¿por qué? ¿Por qué ha olvidado, no? Sí. Hay que decir que esto que es una anécdota, a ver, sí que es cierto que, como dice, está un poquito dulcificado, ¿no? Porque realmente tiene ese trauma, a él se le informa claro, porque regresa a su vivienda actual, no regresa, bueno, vivienda, a su castillo, porque realmente es como alguien de la aristocracia. Eh, a él se le informa de lo que ha pasado, que realmente, pues eso, que es es ahí donde vive, es esa mujer la que tiene, en fin, todo eso. Eh, Se le informa, entonces está un poquito dulcificado y no hay ningún trauma realmente en él. Simplemente lo que él decide es que, bueno, que lo que recuerda es otra cosa y lo que quiere ver es a la otra persona. Entonces, a partir de ese momento, ahí sí que, esto que puede ser muy anecdótico, ahí Rebecca West sí que lo hace muy bien porque empieza a plantear otros conflictos que estaban en Inglaterra de aquel entonces. Porque la mujer de la que él está enamorado, o sea, él está casado con una mujer de la alta sociedad británica, él de hecho pues se supone que es un empresario de éxito, o ha sido antes de ir a la guerra un empresario de éxito, tiene mucho dinero, un castillo, etcétera, etcétera. Y lo que plantea es que realmente la persona de la que estaba enamorada es una persona de clase baja, porque todo el enamoramiento surgió antes de que él se convirtiera en un empresario de éxito, empezara, aunque sus padres tenían dinero, prácticamente no le daban dinero a él, entonces él, pues bueno, tenía más dinero, pero no era tampoco millonario, estaba enamorado de una mujer de clase baja. Y lo que pide bueno, te iba a decir a su mujer, realmente no se lo pide a su mujer, se lo pide a un personaje, a otro personaje que aparece en la novela, que es una prima suya, porque claro, evidentemente sería muy complicado que la novela funcionase si le pide a su mujer que busque a la antigua mujer. Lo que le pide a su prima es que localice a ese amor de su vida que tenía antes para volverse a encontrar con él. Y a partir de ahí, en Mm. fin, pues empieza a desarrollarse lo que es el conflicto de la novela. Y eso es, lo que te iba a decir es que ahí es muy inteligente porque introduce la lucha de clases en los conflictos internos de la propia Inglaterra, ¿no? Estamos la mujer actual, pues es como muy pija, ¿no?
sería la expresión. Es muy Victoria Beckham, ¿no? Sí, sí, total. Es Victoria Beckham absoluta. Mientras que la otra pues, vive en un barrio, además que la descripción del barrio con los olores, el olor a ajo, el olor a no sé qué, esa mujer también está casada con otro hombre, que, Las manos de ella, la la suciedad, ropa, la la ropa. ropa rota, las plumas del sombrero como mojadas y grasientas. Ujú. Sí, hace una descripción, pues eso, de dos mundos totalmente distintos, ¿no? Un mundo como muy aséptico y muy... No aséptico no es la palabra, pero elevado, es pues como Mm, Downton Abbey o Arriba y Abajo, estas películas inglesas, estas series inglesas, ¿no? De lo diré, de clase alta y luego pues la sí, clase baja, ¿no? El olor a carbón, la contaminación, la suciedad, el barro en las calles. Me parece que de hecho la van a buscar en un Rolls Royce, creo, o en algún coche así de gama alta mm, a su casa y no saben por dónde meter el coche y, bueno, en fin, ella está casada con un hombre que es como también como si tuviera un problema, como si también tuviera algún retraso o algo, ¿no? Porque se dedica a cavar en el jardín para plantar tomates o no sé qué dice. No sé, es y no muy, tiene muy y no curioso. sabe ni cavar. Dice Mm. que parece que está demostrando la manera de no cavar. Sí, sí, pues ahí muestra ese desprecio de la clase alta pues, por sus conciudadanos, ¿no? Mm, Y, y eso funciona muy bien. Luego lo que es la resolución, claro, ¿cómo resuelves? A ver, es un poquito inocente la resolución, ¿no? Es como muy de novela, a mí me recordaba mucho a las novelas de Agatha Christie, que son de la misma época. Bueno, Agatha Christie más o menos, las novelas más famosas de Agatha Christie son de esa época, de esos años. Me recordaba un poquito porque era todo como muy inocente. En los asesinatos de Agatha Christie siempre las muertes son como muy inocentes, no son violentas, todo tiene una explicación muy lógica y tal. Y aquí era la propia resolución de cómo, bueno, lo contamos o no, si contamos, siempre contamos los finales, o sea que total. Eh, sí. eh, para sacar, bueno, ellos, la mujer actual del protagonista contrata muchos médicos para que lo vengan a ver, para que lo intente curar, no, bueno, el tema no avanza. Mientras tanto, entre tanto, él lo que hace es verse, no se llega a decir que se acuesten, ¿no? Que tengan relaciones, pero vamos, sí que pasean mucho con la antigua mujer, etcétera, etcétera. Y fíjate cómo al final traen a un psicólogo o psiquiatra o no sé cómo lo llaman, a un médico, que por la descripción y los comentarios que hace, a mí me recuerda mucho a Hércules Poirot, porque Ujú. Hércules Poirot en las novelas de Agatha Christie siempre hace comentarios como que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Y no sé si recuerdas que cuando te presentan, y además físicamente lo describe igual, como barrigón, con bigote, no sé qué, cuando aparece en la novela, está intentando tirar una piedra, darle con el bastón a una piedra, está intentando jugar, que es una cosa típica también que pasaría mucho en las novelas de Agatha Christie de Hercules Poirot. Bueno, ahí hay una cosa, estoy hablando yo mucho, igual deberías hablarte un poco, ¿qué? No, no, ahora hablo, no te Vale. preocupes. Ahí hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que cuando el médico este ve al paciente y tal y reúne a todos los protagonistas de la novela para explicarles cómo ve el tema, realmente a la que considera más inteligente de todas las que hay reunidas es a la mujer esta, a la antigua novia, a la que es de clase baja, ¿no? Que precisamente es la que le da la clave de cómo sacar al protagonista de su problema, de su problema de memoria, porque Mm, él ha sufrido un trauma, como lo ha llamado, la neurosis de la guerra, ¿no? Él ujú. tiene neurosis de Sí, guerra y durante su vida con su actual mujer había tenido otro trauma y es que su hijo, con no sé cuántos años, no sé si se llega a especificar, murió. creo que 3 o 5 o algo así, porque hay un momento en el que hablan la prima con la mujer pobre, ¿no? Y le dice que también había perdido un hijo con Mm. 2 años. Entonces, la mujer pobre, digamos, la antigua novia, lo que le dice al psiquiatra es que lo que tiene que hacer es provocarle otro, o sea, recordarle ese otro trauma, mostrándole juguetes del niño o algo que le recordase al niño para que se despertase su memoria. Y así es como acaba. De hecho, acaba en una frase que a mí me gusta mucho, como, no la frase, sino la imagen, y es que Mm, cuando la antigua novia elige un juguete del hijo de este hombre para enseñárselo y ya desaparece la escena,
la madre, la novia actual, o mejor dicho, la mujer actual, la madre del niño, se queda en su habitación mirando por la ventana y ve salir al protagonista a la calle. Momento, la prima ve salir al protagonista a la calle y la mujer le pregunta, ¿cómo lo ves? Dice, ahora anda como un soldado. ¿No? Como que ya había vuelto, porque él no había vuelto como soldado, de la guerra no recordaba nada, ¿no? Y cuando le muestran el juguete del niño, recuerda y empieza a andar otra vez como un soldado. Es el regreso del soldado, realmente, al final. Totalmente, sí. Mm. Bueno, a mí no me parece, o sea, me parece que está bien resuelto, que creo que simplemente con ver el juguete de su hijo le van a volver los dos traumas a la vez, Sí. ¿no? Sí, El lo de que la pasa guerra quizá no, porque la guerra está tapando también ese otro trauma, ¿no? De alguna Ujú. manera. No, pero yo me refería que era muy inocente, pues porque era muy novela de esa del principio del siglo XX, ¿no? Mira, te muestro un juguete Mm, del niño y de repente va a volver tu mente a funcionar perfectamente como estaba antes. Un poquito inocente, un poquito mm, idealista, pero bueno, en la novela funciona porque es el ambiente de la novela realmente. mm. A ver, no. A mí lo que más me ha llamado la atención, una de las cosas que se resaltan en cualquier reseña que leas de este libro es el narrador, la narradora, es esta prima que te lo dicen al principio así un poco por encima que es su prima, entonces casi ni te das cuenta y luego no sabes quién te está narrando. Es una mujer que vive con la mujer del soldado en la casa, que le están esperando, que todo lo tienen siempre preparado, primoroso. Creo Ujú. que la palabra es esa, ¿no? Como primoroso. Compara además su vida con una especie de cuenco que tiene con una ninfa o con un cisne o algo así, ¿no? Hay un cuenco en algún sitio como un adorno de la casa que es como muy fino y entonces ella compara su vida, la vida con esta mujer, ¿no? Con la mujer pija, con eso. Y bueno, es un narrador interesante porque eh, eso yo no lo he visto en ningún sitio, lo he leído en el epílogo, que, que esta prima vive con ellos porque no tenía, como que la cogen porque no tenía dinero, ¿no? Pero eso no, yo no sé si tú lo has visto en el libro, yo Mm. no lo he encontrado eso. Entonces vive con ellos y está como del lado de la mujer, ¿no? Pues han perdido a su marido, llega la otra que está como sucia, no sé qué, y poco a poco va cambiando de lugar y se va posicionando porque a quien quiere ella es a su primo, ¿no? Y ve que está feliz con la otra y entonces empieza a conocer a la otra y como a darle cabida a que detrás de todos esos harapos, de las plumas grasientas del sombrero o de las manos grandes, hay una mujer interesante, ¿no? Que tiene algo y que tiene sobre todo, yo creo que tiene como una calidez y que no tiene esa alta sociedad. Ujú. Y luego un acierto algo que me ha gustado mucho son las descripciones del paisaje, del paso del día, de todo eso, cómo la relaciona con el estado de ánimo de los personajes. Y hace unas descripciones que me han parecido como... O sea, yo me he quedado, he subrayado un montón de descripciones que siempre hablo contigo de que me aburren las descripciones de los lugares y todo eso. Y creo que como que es un acierto en este caso, las estupendas, porque de verdad que son como eso, como están muy bien hechas. Sí, Me gustaría además, encontrar algún subrayado. además es, mientras lo buscas, voy comentando una cosa, es yo muchas veces lo estaba leyendo y yo decía, pero ¿cómo se puede? Porque claro, ellos viven en una casa, en un castillo, en medio de un sitio muy bonito, unos jardines muy bonitos, pero claro, son siempre los mismos jardines. Y muchas veces los acaba describiendo pues cuando va a pasear, cuando va a pasear con el caballo, cuando no sé qué. Y dices, pero ¿cómo puedes describir de tantas maneras diferentes lo mismo? O sea, que no deja de ser Mm, un bosque o un jardín no sé, o un parterre y empieza a nombrar plantas que no conoces, que no sabes. En fin, a mí me parece increíble el cómo es capaz de describir determinadas cosas. Yo, mientras tú, mira mira, esta. venga, venga, sí, sí, que yo voy a buscar otra cosa. Sí. Dice, el señor Allington se veía obligado cada vez con más frecuencia a saltar a la batea para perseguir a sus patos que de pronto emprendían viaje a Braylock o arrastrarse entre la maleza en busca de unos conejos igualmente desmoralizados por el crepúsculo.
O sea, lo de los conejos desmoralizados por el crepúsculo, por ejemplo, ¿no? Y luego dice, en esa licuación de colores que se produce en las tardes de verano, cuando la hierba verde parece un fluido precioso que se derrama sobre la tierra y gotea hasta el río, y las flores del castaño ya no parecen orgullosas, solo luces blancas y mojadas en la masa húmeda del árbol. Cuando la tierra marrón parece solo un poco más densa que el agua, Margaret también se diluía. Chris contó esa parte de su historia a trompicones, pero como yo también he observado a personas a las que quería en el atardecer, sé a lo que se refería. Subía los escalones grises y se contagiaba de su grisura para convertirse después en una sombra verde en medio de la verde oscuridad del césped. O sea, me encanta eso de mimetizar la emoción del personaje con el paisaje, ¿no? Mira, pues, Y con... pues eso, que las descripciones son brutales. Sí, están muy bien, la verdad. No sé, a mí me ha parecido muy ameno. Mm. También esto, ¿no? Que un libro que tiene muchas descripciones de tanto de los jardines como de los barrios y todo eso, pues que resulta bastante agradable. Y, y bueno, yo creo que también la narradora es muy inocente, con lo cual eso le da inocencia en sí a todo el libro, aunque por debajo late como algo más, ¿no? También como lo que decías de la guerra, la Primera Guerra Civil, que eso no lo has La Primera, comentado, me Primera Guerra parece, Mundial. ¿no? Uy, eso. La Primera Guerra Mundial, que empezó con caballos y terminó con armas y todo esto, ¿no? Que de alguna manera eh, Sí, es la pérdida de la se inocencia. refleja. Es la Sí, pérdida de la inocencia. La Primera Guerra Mundial es la última guerra en la que hubo una batalla con caballos, que fue la primera batalla de la Guerra Mundial, se hizo con caballería de caballos y luego a partir de ahí pues ya hubo aviación, no sé qué, tanques, guerra química, o sea, ahí se perdió la inocencia de la... No, la inocencia de la guerra nunca ha habido inocencia, pero bueno, que ya se modernizó la guerra y fue... el mundo que entró en la Primera Guerra Mundial es distinto del que salió de la Primera Guerra Mundial. claro, y de alguna manera se refleja aquí como él va a la guerra y el mundo en el que vivía, inocente, bello, en el que entraba en la luz, se filtraba entre las hojas Ujú. y las estaciones eran, dentro de que estamos en Inglaterra, o que las estaciones son como amables o bellas o lo que sea, pues se dejan de ser inocentes todo esto porque la guerra corrompe todo esto, No, ¿no? rompe todo y de hecho, pues eso, lo que dices tú, salió de un mundo amable al que regresa por su neurosis y entre medias pues ha perdido un hijo, tuvo una discusión con su padre, me parece, en fin, una serie de cosas Mm, que han cambiado. muy Mm, bien. va. Mira, ¿te parece si leo también la biografía? El siguiente Sí, libro que hemos leído, que lo hemos leído antes, pero está escrito después, es La hija única de Guadalupe Nettel. Aquí se ve al revés, salvo que luego le des la vuelta a la imagen, se verá al revés, que se ve un nido con un huevo azul. Es importante eso. Bueno, Guadalupe Nettel nació en México en mayo del 73. Es una escritora mexicana ganadora del premio de narrativa Breve Ribera del Duero con El matrimonio de los peces rojos y el premio Ralde de novela con Después del invierno. Su obra ha sido traducida a 17 lenguas. Obtuvo un doctorado en Ciencias del Lenguaje en la EGES de París. Ha colaborado en revistas y publicaciones como Granta de World Review, El País de New York Times en español, La República y La Estampa. Es directora de la revista de la Universidad de México de la Universidad Nacional de la UNAM. Eh, Guadalupe pasó parte de su niñez en el sur de Francia y esto me parece también interesante, ¿no? Cómo se forma un escritor, qué misterios hay detrás. Desde corta edad padeció problemas oculares, entre ellos nistagmo y cataratas, así como una mancha arriba de una de sus córneas. A uh, causa de estas condiciones sufrió acoso escolar, hecho que de acuerdo a Nettel fue una de las razones que le llevaron a refugiarse en los libros y empezar a escribir. Antes de terminar sus estudios secundarios que realizó en el Liceo Franco-Mexicano, obtuvo a los 17 años el premio Punto de Partida organizado por la Dirección de Literatura de la UNAM, a los 18 el segundo lugar en el Grand Prix Internacional a la mejor novela de lengua francesa para países no francófonos
organizado por Radio Francia Internacional. Estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y más tarde un doctorado en Ciencias del Lenguaje. En 2007 fue seleccionada por iFestival como una de las autores de Bogotá 39. Desde 2017, esto ya lo he dicho, dirige la revista de la Universidad de México. Bueno, ha escrito libros de diferentes géneros, cuento, novela y ensayo. Novela El huésped, el libro de cuentos Pétalo y otras historias incómodas, la novela El cuerpo en que nací. Luego ganó el Ribera del Duero con El matrimonio de los peces rojos y, como he dicho, el Herralde con Después del invierno. También publicó el ensayo Para entender a Julio Cortázar y el ensayo Octavio Paz, Las palabras en libertad. También ha recibido el premio Ana Segers, el premio franco-mexicano Antonino Artoz, el premio nacional de cuentos Gilberto Owen, el Prix Radio France Internacional y el premio Punto de Partida. Y bueno, o sea, ya. No, Parece que tiene... estaba viendo lo del acoso, porque yo físicamente no sabía cómo era Sí. Guadalupe Nettel. Y es una mujer bastante guapa. Es bizca, es un Sí. poquito bizca en un ojo, pero es bastante guapa. Mm. ¿No? Y no sé, que yo cuando has dicho lo del acoso escolar, digo, igual, pues es la típica A lo mejor persona con tenía un muchas parche. gafas. A Sí, lo mejor tenía un parche, unas gafas de culo de vaso, vete a mm. saber lo que tenía, pero mira, eso le hizo refugiarse en los libros, empezar a escribir y ser una estupenda escritora. Yo llevaba gafas de culo de vaso y durante un tiempo tuve que llevar un parche y no me ha servido para escribir Pero nada, ¿eh? tú no recibiste acoso, No, porque eso eres no. muy alto y no se atrevían contigo. Eso es cierto, sí. Pero sí que es cierto que me ha pasado. Eh, la hija La única. hija única. Por lo que cuenta en la introducción ella misma, evidentemente habrá partes ahí que son ficción, es una novela, no deja de ser una novela, pero sí que hay una parte que es no te iba a decir la transcripción, pero sí es contar la historia de lo que les pasó, que yo entiendo que es la parte de la hija única, Mm. de lo que les pasó a unos amigos suyos o a una amiga suya concretamente. Ujú. La hija única, bueno, ¿de qué va? La hija única. Cuéntalo tú, que yo no cuento la biografía. Vale. La hija única realmente es un libro sobre la maternidad y la relación materno-madre e hija, o madre e hijo, en distintos grados, en distintas formas. Está narrado por una mujer que decide no tener hijos, se niega a tener hijos, y de hecho, para evitar que en un ataque de locura sexual se le convenza de quedarse embarazada, se decide hacer una ligadura de trompas, con lo cual no se puede quedar embarazada. Entonces, lo cuenta ella. Precisamente como esta persona, este protagonista, no puede tener hijos, yo creo que la elige precisamente de protagonista por eso, porque es la única de las que aparecen allí que no va a poder, que no ha tenido o que no va a poder tener hijos. Y es la observadora de todas esas relaciones materno-filiales. Entonces, entre las relaciones materno-filiales son la propia de ella, la narradora, con su madre, la vecina de al lado, que tiene un hijo problemático, ¿no? Esa relación materna, y luego de una amiga con la que había compartido estudios en Francia, o creo que era en Francia, ¿no? Que habían vivido juntas en Mm. Francia o no sé dónde, y que ella también había dicho que no iba a tener hijos, pero que de repente le dice que sí, que se la ha pensado mejor y que va a tener un hijo. Y ese hijo nace con muchísimos problemas físicos. De hecho, se plantea en un momento dado abortar, en fin, porque es no viable, le dicen que es un embrión que no va a ser viable. Y todas estas relaciones Y son te falta una relación maternal, que es la de las palomas. bueno, sí, y luego además, en el piso de la narradora, unas palomas hacen un nido en la terraza y, bueno, pues crían un huevo, ¿vale? Que todavía no se sabe si es un huevo, no se sabe si es de ellas o no, pero bueno, crían un huevo, empollan un huevo. Y esas son todas las relaciones. Entonces, todo el libro está construido en base a esas relaciones. Lo que pasa que la historia principal, digamos, ¿no? O por lo menos en un momento dado llega a ser la historia principal, es la historia de su amiga, con los problemas que tiene con el embarazo, el niño o la niña con problemas, porque es una niña, Mm. Inés me parece. Eh, los problemas físicos y mentales y el retraso mental que tiene esa niña. Y yo creo que esa es la parte que realmente es real, o sea, que es algo que le ha contado una amiga o que ha vivido una amiga suya y ella plasma en la novela, y además lo dice al principio, que tiene la autorización de su amiga para contarlo. Mm. Uh -huh.
A mí me recordó un poco cuando empezó con la historia esta del embarazo problemático, no me acuerdo cuál es exactamente la enfermedad, pero algo, no parálisis cerebral, porque con parálisis cerebral no me acuerdo cuál es la enfermedad, pero que dicen que es no viable, que además se juntan como dos factores que ya la hacen como imposible, pero luego es una niña que se agarra a la vida, pero hasta que la niña nace, pensé que iba por el camino del Tienes que mirar de Ana Starobinets, que también es una mujer que se queda embarazada pero ya cuando se da cuenta de que, porque este es también un problema, ¿no? Cuando se dan cuenta de que de que van a tener un bebé con problemas, que no es viable, qué tal, es demasiado tarde para abortar y entonces tienen que llevar a término el embarazo. Ujú. Y en el caso de Ana Starobinets es solo eso, ¿no? Es más bien habla de un poco de la violencia obstétrica y del trato que sufres y más cuando tienes un caso así, pero no, luego va por otro derrotero porque la niña realmente se aferra a la vida y luego descubre que sí que hay casos que han vivido tantos años y bueno, es Mm. otra historia, Sí, es bastante diferente. sí, aquí no hay realmente, vamos, o no me da las... Hay, a ver, claro, es una historia en la que está muy ilusionada esta pareja en tener el hijo, les empiezan a hacer pruebas, hay algo que está mal, no tiene el desarrollo que debería tener, no está muerto, o sea, está funcionando porque realmente el amígdala cerebral, que es la que regula la respiración, el ritmo cardíaco, el crecimiento, en fin, todo eso, la alimentación, funciona, es el cerebro el que no funciona. Entonces, realmente, como se vive, eh, pero lo que le dicen, lo que dices, como has dicho tú, es muy tarde ya cuando lo detectan para poder abortar. Entonces, lo que le dicen es que van a dar a luz, pero que se haga la idea de que la viabilidad del niño es poca, que probablemente en las primeras horas muera. Mm, De hecho, le dan la opción de si lo quiere ver o no, de si quiere que se lo pongan en el pecho y estar con él o no, en fin. Y luego lo que pasa es lo que has dicho, que nace la niña y se empeña en vivir, ¿no? Y se mm. empeña en vivir, entonces ya, de hecho, no sé si, ahora mismo no sé si es su médica o es un... No sé, hay un médico, que sé que es una médica, de hecho, que le da un veneno. Pero Sí. le dice en un momento dado, cuando se va a ir del hospital, que la vida que le queda por delante, si la niña se empeña a vivir, va a ser muy dura y que, claro, que ha traído un ser humano al mundo que va a ser muy difícil que sobreviva y que Mm. le da un veneno que no va a dejar rastros, que ella valore lo que quiere hacer, porque igual no puede soportarlo. Mm. Y luego hay un momento interesante que es cuando en el hospital ven que realmente vive, que la niña vive y que va a seguir viva y que ni siquiera tiene que estar conectada a tubos ni nada de esto, que sí tiene que tomar medicación y tal, pero entonces le dicen, bueno, pues se pueden ir a su casa y ellos tienen que pedir que les dejen un poco más en el hospital porque no han preparado nada. Claro. Y entonces hay un momento en el que ella, la madre, ¿no? No la narradora, en el que la madre tiene que, como dice, es que yo ya he hecho el duelo. O Mm. sea, ¿por qué no se muere, no? Y es un momento un poco paradójico porque claro que ella quería que su hija viviera, pero todo el mundo le había dicho que eso era completamente imposible. Entonces, cuando de repente se encuentra con una hija viva, dice, ¿sabes? Como, ¿y Sí, ahora como, qué? ¿Sabes? ya he llorado, ya la he No sabe llorado. ni sí, no sabe ni lo que sentir, ¿no? Y Ujú. a mí me parece, o sea, me parece un momento en el que no sé, que hemos hablado de la empatía que producen los personajes en si te sientes identificado con algún personaje o lo que sea, y creo que ese es un momento en el que te puedes sentir identificada precisamente en esa contradicción mm, no sé, de que hay cosas como que parece que están mal vistas, ¿no? No es que quiera que su hija se muera, es que se ha hecho la idea de que va a morir completamente y ahora tiene que cambiar esa idea, tiene que cambiar todos sus hábitos, toda su vida, todo, y para eso nadie la había preparado, ¿no? Y a mí me parece un momento interesante en el libro eso. A mí el momento que me parece muy interesante es que cada vez que van al hospital el marido se tiene que ir a pagar.
si no, no puede entrar. ¿No lo has visto? Cada vez que van No, allí, no me no ¿no te has dado me cuenta? sí, sí. Claro, bueno, pues sanidad privada totalmente, entonces cada vez que llega allí, pues a dar a luz o a cualquier cosa al médico, y antes de poder entrar al hospital tiene que ir a recepción a pagar, antes de. Ya. No digo, joder. Estaba pensando que hay otra relación materno-filial que no hemos comentado, y existe en el libro. ¿La de la Eh, chica que la cuida o claro, no? sí, cuando ellos, como tú dices, le dicen, no, pues mira, va a vivir, claro, ellos se plantean que tienen que trabajar, tienen que, ya me parece que trabaja en algo cultural, museos, puede ser Mm, la madre, el marido no sé qué hace, es un freelance de algo, no sé exactamente de qué. Em, claro, necesitan a alguien que lo cuide, acaban contratando una mujer como que se hace muy madre de Inés, de la niña, ¿no? Como tiene una relación, y entonces no sé si al final del libro también se dice como que lo que le pasa a ella es como que no ha podido tener hijos, entonces necesita estar siempre cuidando niños de otras personas para cubrir ese hueco que le falta de la maternidad, ¿no? Y esa es mm, otra relación, otra forma de ver la maternidad. Son como distintas formas de ver la maternidad durante todo el libro, porque de hecho no es la paternidad en el sentido de padre y madre, o sea, incluyendo mm, a ambos progenitores. Es exclusivamente maternidad, porque los hombres en el libro este no pintan nada. Es decir, el marido no no, pinta nada, me parece que, salvo una vez que se enfada por celos que tiene la madre, realmente no vuelve a salir como personaje. Y el otro hombre que aparece es el hijo de la vecina de la narradora, que es un niño mm. pequeño, pues quizá 8 años, 9 años, y que es como un reflejo de su padre violento, caprichoso y tal, pero poco más, o sea, no tiene mucho más importancia los hombres en esta novela, es una novela de mujeres e hijas, o sea, de madres e hijas o. Sí, y no, yo creo que no solo refleja la maternidad, sino también las relaciones entre las diferentes relaciones entre las mujeres, porque está Ujú, la narradora con la madre de esta niña, que son amigas, la relación de la narradora con la niña, ¿no? También un poco, ujú, o de la madre de la niña con la chica que la cuida, que esa es una relación bastante, llega a un punto en el que se vuelve conflictiva, pero al final se reconduce o algo así, la relación de la narradora con la vecina, con su madre, son como diferentes aspectos de las relaciones entre las diferentes relaciones entre mujeres, ¿no? ujú. Y cómo evolucionan y todo esto. Sí, una novela de mujeres, Sí, totalmente. Y de hecho lo de la hija única es que, claro, allí no hay hermanos. Si te fijas, sí, es verdad. no hay hermanos en toda la novela. Mm, Entonces, toda la novela va corriendo paralela a esas historias, ¿no? La relación, lo que has dicho tú, la relación de la narradora con la vecina, la relación de la narradora con su madre, que es una relación eso sí que son como más que son flashes. De repente aparece la madre, de repente no sabes dónde está, de repente vuelve a aparecer. La relación de la narradora con la amiga que ha tenido esta hija con este problema, la relación de la amiga con la chica que le cuida el niño, son relaciones siempre entre mujeres. Y hay otra relación, que es la que me has dicho tú, que va en toda la novela también, que es la de los pájaros. mm, Y es un poco reflejo de la propia actitud de la narradora respecto a la maternidad. Empieza al principio, cuando aparecen allí las palomas a poner el huevo y tal, le sabe mal, o sea, le quiere quitar el nido y tirarlo abajo y no lo logra, y luego al final acaba tolerándolo, ¿no? Tolerando, mm. incluso preocupándose por el desarrollo de ese huevo y del polluelo, que encima es muy feo, ¿no? Que llega un momento que ella dice, no sé si realmente es de estas palomas o aquí se la colocaba alguien el huevo y están criando el huevo de otra pareja. Y luego lee sobre algo así, ¿no? Sobre lo de la colonización de los nidos por otros pájaros que los ponen ahí y tiran los huevos reales y un día se encuentra un huevo el Ujú, hermano, un día se lo encuentra en el suelo ujú, y entonces piensa que esa paloma y lee un estudio y no sé qué y piensa que esa paloma realmente que no es una paloma, que es otro pájaro, ¿no? Y es de alguna manera como le ha pasado a ella que no ha querido tener hijos, pero al final se ha encontrado con los hijos de otras mujeres que se han tenido hijos y que necesitan apoyo en esa ujú. maternidad, ¿no? Y de hecho, esto que estabas diciendo es interesante porque no es un personaje, porque no podemos decirle ni personaje, pero aparece una red de mujeres que se ayudan, Sí, porque, bueno, entre medias de todo esto y de vez en cuando, salpicando la novela, se hablan de los feminicidios en México, no sé si en México,
claro, los sitios que nombran, no sé si se refiere a Ciudad de México, es todo México, pero bueno, de vez en cuando aparecen manifestaciones de mujeres y una asociación de mujeres del barrio donde ella vive, mm, pues eso, ¿no? Que, pues una red de apoyo entre mujeres. Entonces es, pues eso, una novela de las relaciones entre las mujeres sí. de todo tipo, Mm, desde amistad materno-filial a relaciones amorosas, en fin, es unas relaciones que se van cruzando de todo tipo entre mujeres. ¿Y a ti te ha gustado, a pesar de que hables solo de mujeres? A mí me gustan mucho las mujeres, ¿eh? Eh, a mí me ha gustado mucho. El final me dejó un poco desconcertado porque yo esperaba que se cerrase. O sea, es tan dramática toda la historia de, porque es muy dramática, la historia de la niña está con problemas y tal, porque parece que remonta, luego al final vuelve a tener problemas y parece que se va a morir y tal, y dejó todo como abierto, ¿vale? Sin realmente cerrarlo, no cerrarlo, pero sin cerrarlo específicamente o expresamente, y ahí me dejó un poco desconcertado, porque deja todas las Ujú, historias realmente un poquito abiertas. La madre, o sea, no sabes qué relación va a seguir teniendo con su madre, no sabes qué relación va a seguir teniendo con su vecina, no sabes qué le pasa a la niña, entonces se queda un poco todo ahí en suspenso. ¿Sabes? Pero sí me ha gustado mucho. Me han gustado los dos. El primero me parece un poquito más inocente. mm. Mm. En este segundo, a ver, tú como escritora, como mujer, como feminista y como madre, eh, la importancia que se le da a la maternidad en este libro, como, porque parece como que es el objeto central en todas esas relaciones, eh, ¿tú crees que es así? ¿Que realmente ocupa un lugar tan central? Sí, yo creo que sí que, o sea, por lo menos cuando eres madre, sí, pero fíjate que en este caso, precisamente, ocupa un lugar muy central cuando empieza hablando de que no quiere tener hijos, ¿sabes? Y de que ella se ha tenido muy claro y que se liga las trompas en un momento en el que el reloj biológico, en el que se plantea la posibilidad, de repente dice, no, no, que es que lo tengo muy claro, que no quiero, para que no me pase, me ligo las trompas, ¿no? Y sin embargo, toda su vida se rodea de maternidad. Eh, claro, como yo soy madre, quizá para mí es difícil negarlo, ¿no? O sea, te habría que hablar con a lo mejor un grupo de amigas que ninguna tenga hijos, pero claro, siempre se plantea el si quieres tenerlos, si no, ¿sabes? Hay un momento central de tu vida como mujer en el que la maternidad es algo importante, tanto si decides que sí como si decides que no, porque eso que todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y no te has planteado como, y no tienes pareja, te vas a casar y vas a tener hijos? Y eso creo que nos pasa a las mujeres sobre todo. O sea, yo no sé si, claro que siempre me imagino que si te encuentras tú a alguien que no sabe de tu vida y te has casado y has tenido, ¿sabes? Creo Ujú. que eso es como algo así, pero que a los hombres a lo mejor se les pregunta más por sus proyectos vitales de trabajo, de cosas así, y a las mujeres se centra más la atención social en su relación con la maternidad y con los cuidados, ¿no? Puede ser. Creo ¿Sabes que lo que? sí que está, no hace una crítica, quizá en este libro no hace ningún tipo de crítica, bueno, un poco sí sobre eso, ¿no? Sobre la madre que siempre le está preguntando por ese tipo de cosas y es un poco como cansado, ¿no? O sea, ¿por qué no me preguntas qué tal va mi tesis? Y me preguntas si he conocido a un hombre, o sea, Quizás sea porque las mujeres, pura biología, que decir, sois autónomas para tener hijos, es decir, evidentemente necesitáis un espermatozoide, eso es lógico, pero a partir de ese momento ya no necesitáis a un hombre para nada. Nosotros, quiero decir, yo cuando no estaba, o sea, nosotros solo podemos pensar, o normalmente los hombres solo pensamos en tener hijos o no, puede ser que nos apetezca mucho tener hijos, pero siempre cuando estamos emparejados, mientras que la mujer lo puede pensar sin tener pareja en ese momento. Tú puedes pensar, sí, me apetece tener hijos o no me apetece tener hijos. Un hombre piensa eso si tiene pareja. Si no tiene pareja no es algo que se plantea. Yo creo que vienen por ahí un poquito también los tiros. Pero de todas maneras, ambos libros, los dos que hemos comentado, El regreso del soldado de Rebecca West y La hija única de Guadalupe Nettel, son dos libros que son cortitos, que se leen rápido, mm, están muy bien escritos y que tienen detalles y aspectos muy, muy interesantes. Quizá hemos filosofado mucho más con este que con el otro, ¿no? Porque en otro nos hemos fijado más en los aspectos formales de la novela y en este nos hemos ido más al meollo, pero ambos son muy interesantes. Ujú. mm.
Sí, muy interesantes. De hecho, La hija única me lo había recomendado mi padre, me lo había recomendado muchísimo y creo que más gente, ¿no? Y Y sin, a em- quien y lo he prestado y ha gustado mucho. y sin embargo, Guadalupe Nettel es la típica escritora que te suena, a mí me sonaba incluso antes de haber leído este libro, y sin embargo no había leído nunca nada de ella. O sea, es la típica como muy de estas escritoras sudamericanas, o bueno, sudamericanas, si a un mexicano le dices que es sudamericano se enfada porque es norteamericano, pero bueno, de Sí. Texas para abajo, digamos, está Mariana Enríquez, Guadalupe Nettel, Samantha Schweblin, seguro que me dejó alguna. Las, esta que está especializada en novelas de terror, bueno, novela de terror, que es... Mariana Enríquez. No, Mariana Enríquez no. Ah, Que leímos un libro de ella, ay, lo tengo por aquí, bueno, ah, sí, María Fernanda Ampuero. María Fernanda Ampuero, bueno, pues todas estas escritoras, está en ese grupo de estas escritoras que son reconocidas, ¿no? Ahora mismo, y sin embargo yo no había leído, de todas las demás había leído cosas y de ella no. Pues fíjate que yo me leí antes que me leí El cuerpo en que nací, Ujú. que es como un poco, pienso que es un poco más autobiográfico, como de su niñez y todo eso, a pesar de que yo no recuerdo que en ese libro hablase de lo de los problemas de acoso y todo, pero es que o sea, lo leí hace ya meses, ¿no? Tampoco yo creo que lo leí después de Navidad y no me acuerdo bien. Y también tengo El matrimonio de los peces rojos, que me he leído un par de cuentos, no me lo he terminado. Los libros de cuentos es que me leo un par de cuentos, luego pico de Ya. otro y Es- no lo empiezo y lo termino directamente, que es una pena, pero que dentro de esas escritoras se me había olvidado citar Cecilia Eudave, que creo que es sí, la autora es mexicana también. del libro este, que es un libro de cuentos, que en todos los cuentos aparece un hoyo en el suelo. ¿Es ella? Sí, ¿no? Sí. Pues ves, ahí tiene una unidad argumental. Bueno, pues que llevamos Muy muchísimo bien. rato, habíamos dicho, venga, Sí, hablamos sí, media horita y rápido y tal, llevamos un montón de rato hablando no de libros, sabemos. no sabemos parar de hablar. Que, en fin, pues que ya hemos llegado al final. Sí, pues nada, que recomendamos estos dos libros. Voy a Yo tengo, a ver, la hija enseñarlos los única, dos juntos. la hija única, y tú ves, ah, bueno, tú has puesto los dos juntos, vale. Tú, perdona, tú cuando tú ves Sí, lo veo bien. lo ves bien. Ah, porque yo he visto lo tuyo bien y me he quedado flipando. Digo, ¿soy yo la única que está al No, revés en porque este podcast? yo lo veo al revés. Yo lo veo al O revés, sea, pero porque tú ves una opción. yo estoy al revés para mí y tú para ti. Claro, pero ¿por qué? Porque si te ves bien, si te ves correctamente y no al revés, intentas tocarte la oreja con la mano derecha, te vas a liar porque vas a levantar la otra mano. Te ponen del revés para que cuando Ah, señales a me la ponen derecha, en espejo. vale, Y vale, luego cuando salga en la publicación, ¿salimos bien o al salimos revés? bien. Bueno, Los dos. nunca vamos a salir bien, pero saldremos bien. Bueno, pues salgamos bien. Bueno, pues Hasta aquí hemos llegado. sí, muchas gracias a las personas que nos ven o nos escuchan, que nos han escuchado hoy a pesar de que iba a ser algo cortito, hemos Sí. tardado más. Muchas gracias a Jara y a Alejandra, tus hijas, por las Ujú. cortinillas y por las reseñas piratas. A Charles Matuszewski por los jingles y la música del podcast. A Ana Nuria Corral por el logo del programa y a Elvira Barrios por la traducción sincronizada. Y Fernando, muchísimas gracias a ti por darme la espalda ahora cuando, Que va a buscar un libro. cuando te doy las gracias. No, por estos 45 podcasts y todo lo que hay detrás y todo lo que hay que no se ve. Todo lo que de cintura para abajo no se ve nada. Eso, Eso, también. pues muchas gracias a ti también por aguantarme. Y otra que se nos había olvidado citar como escritora. Katia Adawi, que además ha estado aquí con nosotros y que es estupenda. Es estupendísima. Pues nada, que no sé qué más decirte. Venga, venga. Venga, Con este. tú, que tú Yo con puedes. este, ¿vale? Sí, Que hasta la semana que viene. Y no te olvides de cerrar el hasta libro. el mes que viene. Ay, sí, hasta el mes que viene. He dicho la semana, no, hasta el mes que viene. Sí. Y cierra el libro al salir. Cierra el libro al salir. Adiós. Adiós.